Nuevamente en esta hora vamos a retomar el tema que un poco lo vimos truncado, pero que en esta hora vamos nosotros a reflexionar por unos momentos en lo que la palabra de Dios nos enseña y que en muchos aspectos es el tema dominante de nuestro Señor Jesucristo y que para nosotros debe de ser de primerísima importancia. Esto es el reino de Dios. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios. Si nosotros indagamos en la Biblia, la palabra de Dios, si nosotros indagamos en este sagrado libro, nos daremos cuenta que Dios siempre ha estado interesado para que el hombre capte el concepto de reino de Dios. Por ejemplo, Dios escogió a un pueblo, el pueblo judío, para establecer en muchos aspectos el reino, su reino. De tal manera que Él les enseñó y los guió después de haberlos rescatado para que fuesen su pueblo, para testimonio a todas las naciones. Este pueblo fracasó porque llegó el momento en que le rechazó como rey y prefirieron un rey humano. Vino Saúl, posteriormente David, y Dios entonces escogió al rey David como un ascendiente y descendiente también de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Pero lo que a nosotros nos interesa en realidad es el hecho de que Dios siempre ha querido establecer su reino en cada uno de nosotros. Cuando envía a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Previamente, Juan el Bautista también había hablado acerca del reino de Dios. Y todos los profetas siempre estuvieron pendientes de que el pueblo comprendiera de que Dios quería establecer su reino sobre los hijos de los hombres. Pero más predominantemente lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que en Él es de especial predicación y enseñanza el tema del reino de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que Él estableció? Él estableció que para que nosotros pudiésemos entrar al reino de Dios, necesitábamos nacer de nuevo, se lo dijo a Nicodemo. Pero también a los discípulos les enseñó: si no fuereis como niños, no entraréis al reino de Dios. ¿Qué es entonces el reino de Dios? El reino de Dios, dijo Jesucristo, entre vosotros está. Es decir, el reino de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el reino de Dios. Por lo tanto, lo ha establecido en la tierra, en todo aquel que le reconoce como su Salvador personal. Pero también el reino de Dios está por venir. Es decir, cuando Jesucristo venga y establezca su reino en cada uno de nosotros y en esta tierra. Es por eso entonces que es importantísimo que nosotros pertenezcamos y busquemos el reino de Dios. Por eso, en el Sermón de la Montaña, que acabamos de leer en Mateo capítulo 6 y versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora bien, nosotros nos encontramos con que el hombre
siempre ha buscado de alguna manera una seguridad económica y una paz perdurable. En otras palabras, un reino que se establezca con todas las garantías que él necesita como hombre. Pero he aquí que jamás podrá lograrlo fuera del reino de Jesucristo. Solamente Jesucristo puede establecer un reino de justicia, de paz y de seguridad. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que el reino de Dios se establece en nuestros corazones. Por eso dijo Cristo, el reino de Dios cerca de vosotros y en vosotros está. Aquella persona que se acercó con Jesús y le dijo que qué podía hacer para heredar el reino de Dios, le dijo Jesús, bueno, los mandamientos guarda. Dice, todos los he guardado desde mi juventud. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Entonces se fue porque tenía muchas posesiones. Muchos dicen, es que es necesario que las personas que pertenezcan al reino de Dios no tengan posesiones. No. Jesús lo que le quiso decir es que las cosas no estén por encima del reino de Dios. Puedes tener todo lo que quieras en el nombre del Señor, honesta y justamente, pero que eso no te controle, sino que te controle el reino de Dios. Es decir, buscar antes que nada el reino de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña que en realidad, ¿qué puede ser para el hombre que gane todo el mundo y pierda su alma y no entre al reino de Dios en realidad? Esto es precisamente lo que el Señor está enfatizando. Va a venir un tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo venga y establezca de manera definitiva su propio reino. Es decir, como se le ha dicho, un reino teocrático. ¿Por qué? Porque es un reino gobernado por nuestro Señor Jesucristo, gobernado por Dios. Necesitamos entonces comprender y entender que por encima de todas las cosas nosotros debemos de tener el reino de Dios. Porque, como dijo el Señor, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios y vosotros estaréis fuera. Es decir, si nosotros no confiamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros no estaremos en el reino de Dios. Entonces, la condición fundamental para que nosotros pertenezcamos a este reino es creer y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Esperar en nuestro Salvador para que el reino de Dios se establezca en cada uno de nosotros. Ahora bien, este reino definitivamente es un reino espiritual. Los judíos le confundieron y por eso incluso le crucificaron también. Delante de los sacerdotes Jesús confesó que él era el Mesías, el rey que iba a establecer un reino. Incluso Pilato le preguntó, luego, ¿eres tu rey? Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Entonces le dijo, entonces realmente eres rey. Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. ¿Ven ustedes? Eso significa entonces que Jesús siempre habló y predicó y enseñó que el reino de Dios era una realidad, pero una realidad espiritual. Porque el reino de Dios ha de permanecer por siempre. No es un concepto político, no es una cuestión humana, es un reino eterno de nuestro Dios.
Es por eso entonces que se hace necesario que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero antes que nada, necesitamos nosotros entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino? El reino de Jesucristo, el reino de nuestro Salvador, es decir, el reino espiritual. Ahora está en nuestros corazones, pero vendrá cuando Cristo se manifieste por segunda vez. Es por eso entonces que es necesario que nosotros pertenezcamos al reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.